El gobierno declaró la emergencia sanitaria en todo el país. Fue por el hallazgo de influenza aviar HN, también llamada gripe aviar, en especímenes de la Laguna Garzón, en los departamentos de Maldonado y Rocha. Entre otras medidas, se restringieron los movimientos dentro del territorio nacional de aves domésticas y aves que no sean controladas a través del sistema de monitoreo avícola. A partir de este momento trataremos de entender qué es la gripe aviar, cómo afecta a las aves, qué magnitud tiene este hallazgo en la Laguna Garzón. Obviamente las preguntas son muchas y estamos atentos a esas inquietudes que puedan seguir llegando. Vamos a conversar a partir de este momento con la doctora veterinaria, médica veterinaria Virginia Rusi, que integra la División Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Doctora Rusi, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por el espacio y un gusto para mí estar acá también. Empecemos por una pregunta sencilla, si le parece. A ver, ¿qué es la gripe aviar o la influencia aviar? ¿Una primera definición? Bien, es una enfermedad de las aves. Es un virus que afecta a la población avícola. En este momento se diría a nivel mundial. Es un virus de influenza tipo A, similar al que puede afectar a otros mamíferos, a otras especies, que particularmente está haciendo una difusión importante a nivel mundial y afecta básicamente a las aves. Si bien puede tener un potencial zoonótico de afectar a las personas, en este momento la emergencia es a nivel de salud animal. Es importante recalcarlo de no hacer alerta a la población, si bien hay que tener algún cuidado de protección personal. Es una enfermedad típica de las aves. Bien, eso es un punto importante para tenerlo claro. Después vamos a profundizar en eso, pero para tener ese primer panorama está bien claro. Ahora, ¿cómo afecta a las aves en su organismo? Bien, estos virus, como cualquier otro virus de influenza, afecta a nivel respiratorio, digestivo y nervioso. Es un virus que puede afectar de gran manera a la población avícola comercial, por eso es importante que no salga de ese circuito, de un circuito silvestre. En este momento en el país tenemos solo naves silvestres. Afecta a nivel, entonces, como te decía, de diferentes síndromes: respiratorio, digestivo, nervioso, y la cuarta es la muerte súbita, la muerte sin aparición de síntomas anteriores. Por ser un virus que tiene dos tipos de manifestaciones: una lenta, casi con síntomas inaparentes, y la otra que es de alta patogenicidad, que es la que estaría afectando en este momento a los cisnes en nuestro país, que aparecen muertos, sin síntomas. O sea que podemos decir, ¿las afecta a todas las aves por igual o hay especímenes entonces más sensibles a la enfermedad? Como toda población o como todo virus, hay diferentes grados de susceptibilidad según la especie y según la carga viral. En el caso de este virus en particular, está afectando a aves silvestres y hay mayor susceptibilidad en animales acuáticos, por los cisnes, gansos, que pueden verse afectados primero. En sí, pero todas las aves son susceptibles, entonces tenemos que proteger a las domésticas, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes en Uruguay? Es la primera vez que se detecta la enfermedad, pero no es la primera vez que se investiga su presencia en Uruguay, ¿puede ser? Exacto, nosotros monitoreamos esta enfermedad porque también es importante estar libre de esta enfermedad para cuando vendemos subproductos de la avicultura o productos de la avicultura como carne o huevos al exterior. Entonces, desde el año 2007 se está monitoreando la presencia de este virus, al igual que otros, en la población avícola uruguaya, y nunca la habíamos detectado. También se buscó en silvestres y no se encontró. O sea que es la primera vez que se encuentra en el Uruguay este virus. Bien, bien. Esta crisis, a ver si hacemos un poco de antecedentes, digamos, esta emergencia sanitaria comenzó durante el primer trimestre de 2022 en Asia, ¿no? Para luego pasar por Europa y emigrar a América del Norte y después de eso a algunos países de Latinoamérica, ¿no? Exacto. Desde todo el 2021 ya se vio un aumento de focos en Asia que fueron corriéndose hacia Europa y África.
a fines del 2021 pasó a Norteamérica, y de ahí durante todo el 2022 estuvimos monitoreándolo a través de sus movimientos por América del Norte, Canadá, Estados Unidos y luego México. Ya estábamos, esto se sigue paso a paso porque es una enfermedad de alta difusión y porque aparte afecta también el comercio cuando afecta a las poblaciones comerciales. Y entonces lo veníamos mirando de cerca y preparándonos para un eventual ingreso al Cono Sur, que es la primera vez que ingresa, ¿no? El A Cono Sur es nivel de la primera vez. Argentina. Ujú. Exacto. Chile había tenido algún reporte, pero no teníamos este, pero de focos aislados. Este contingente de virus es la primera vez. Bien. Venían, ¿cómo es la relación en ese sentido? Veníamos monitoreando, dice usted. ¿Venían en comunicación permanente con sus pares del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la región? ¿Ese es el tipo de comunicación que se da en estas Sí, situaciones? nosotros a nivel de los servicios veterinarios oficiales tenemos dos coordinaciones fundamentales. Tenemos más, pero dos que son institucionales y sistemáticas. Una es con la OMSA, la Organización Mundial de la Salud, donde se reportan todas las enfermedades denunciables. Esta es Ujú. una enfermedad denunciable para la antigua OIE, que ahora se llama Organización Mundial de Salud Animal, OMSA. Entonces, nosotros por los reportes de los países miembros de esta organización podemos ver cómo se viene monitoreando y cómo viene la presencia de enfermedad día a día. Vamos viendo los avances día a día por los reportes de la OMSA. Y por otro lado, a nivel del Comité Veterinario Permanente, que es un organismo eh, que asocia a todos los servicios oficiales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, trabajamos en forma coordinada en las estrategias de control de enfermedades que afectan la salud animal. Y bueno, en este CVP, que es el Comité Veterinario Permanente, hay un grupo de sanidad avícola que Ujú. se reúne y define estrategias para este tipo de enfermedades. Es decir, que tanto a nivel de OMSA como CVP venimos primero teniendo información sistemática, confiable y en tiempo real, y aparte definiendo estrategias a nivel regional. Bien. De alguna forma, entonces, por lo que estaba pasando en la región, uno tiende a pensar, bueno, era cuestión de esperar, era previsible que esto ocurriera, que tuviéramos esta presencia en nuestro país también. Sí, era previsible, si bien nunca había pasado esta carga viral en países cercanos, nunca había pasado tampoco, entonces no teníamos por qué pensar que no nos iba Ujú. a pasar a nosotros. Entonces lo veníamos monitoreando, inclusive la alerta temprana que surgió en el departamento de Rocha fue porque veníamos haciendo reuniones preparatorias, informativas con guardaparques, lo que logró el servicio de Rocha el año pasado organizó una reunión con toda la institucionalidad relacionada a los ecosistemas donde podría aparecer la enfermedad, Ujú. y bueno, este tipo de preparación funcionó muy bien porque fue en el momento que apareció la notificación que los servicios nuestros se enteraron y fueron juntos con la guardaparque a tomar las muestras, y se hizo en tiempo real muy rápido, ¿no? Ujú. O sea que estaban alertados en el caso de los guardaparques de a qué cuestiones tenían que estar alertas, digamos, ¿no? Ese era el ¿A tipo qué de... cuestiones y a quién llamar? ¿Y a Las dos quién llamar? cosas que se priorizaron y que funcionaron muy bien. Bien. Y el Eh, servicio nuestro estaba bien, también bien alerta y disponible para atender el llamado. Sabían los procedimientos que había que seguir incluso en este tipo de situaciones. El Exacto. hallazgo, decía yo, fue en la Laguna Garzón a partir de una detección de 5 cisnes de cuello negro que aparecieron muertos en la costa, ¿verdad? Sí. ¿Quién notificó al ministerio de esta situación? ¿Fueron los guardaparques mismos? Tengo entendido, apareció una crónica en el diario El Observador, si mal no recuerdo, de alguien que hacía viajes así de manera turística, de forma habitual, y bueno, le llamó la atención en un primer momento que vio un par de aves de este tipo muertas, ¿no? Exacto, una persona que trabaja con turismo en la laguna avisó a la guardaparques, y la guardaparques se comunicó inmediatamente con el Ministerio de Ganadería,
y ya se hizo la coordinación y fueron juntos la guardaparques y la técnica del Ministerio de la zona a atender la llamada. Uh-huh. ¿Y ahí qué procedimiento se siguió? ¿A qué estudios se sometieron a esos cisnes que aparecieron muertos? Bueno, de rutina lo que se hace es hacer un hisopado y un estudio de PCR, que es el estudio diagnóstico para detectar virus en un cadáver o en un animal enfermo. Ya estamos familiarizados, ¿no? A raíz de la pandemia de Ahí va. COVID-19, Sí, capaz es que en una otro momento detección tenía molecular. claro, Es una tenía que explicar un poco detección más qué molecular era. de Ahora, virus, claro. si es Exacto. un hisopado como el que tanto conocemos. Exacto, porque es un virus y como virus se detectan por varias formas, pero la más rápida es detección de partículas de virus en lugares, dependiendo de qué virus es donde se hace el hisopado, pero depende de las vías de excreción. En este caso es un hisopado cloacal. Cloacal. ¿Estos cisnes son autóctonos de Uruguay o se estima que llegaron de otro país? Bueno, no sabemos cómo estos cisnes se manejan en el sistema de humedales y lagunas costeras y pueden habitar ese tipo de hábitat de humedales, de lagunas, en un radio que depende de la necesidad de comida y hacia dónde vuelan y la cantidad que vuelan. Sabemos que pueden abarcar áreas de iguales características, tanto de Argentina, de Brasil y Uruguay. No son aves que vengan del hemisferio norte, es decir, que probablemente hayan contraído la enfermedad de otras aves migratorias que hayan volado desde más lejos. Uh-huh. Pero no tenemos la confirmación de eso todavía. Ese tipo de información se saca una vez que se secuencia el virus y se puede ir familiarizando con virus de otros lugares. O sea que tiene su complejidad dar con el punto de contagio, o sea, saber cómo fue que se contagiaron. Bueno, estudios más profundos y de filogenética del virus van a dar alguna respuesta acerca de eso. Bien. ¿Y eso para cuándo se estima que esté? Y eso va a depender de varias evaluaciones, va a demorar, pero lo importante nosotros a nivel estratégico es tomar las medidas para que se disemine lo menos posible y después lo demás ayuda y mejora un poco el entendimiento de la epidemiología de la enfermedad, pero lo importante ahora es responder ante la presencia de virus para poder disminuir el impacto lo más posible. La enfermedad, lo dijimos, ¿no? Se contagia por materias fecales y secreciones nasales. Esas son las únicas vías de contagio. Sí, materias fecales, secreciones nasales y en el caso de muertes súbitas, como en este caso, los cadáveres. Entonces hay que tratar de evitar al máximo el contacto con este tipo de materiales, sobre todo los cadáveres en el caso de la laguna. Bien. Sí, allí, ¿qué fue lo que se hizo con esas aves una vez que se las hisopó y se confirmó? ¿Cómo se procedió? Exacto, se hace la disposición final, que es el enterramiento en condiciones de bioseguridad. Significa que se manipulan de manera segura, trabajando con guantes y equipo de protección personal, tapabocas, lentes, todo lo que ya conocemos, equipos impermeables para trabajar y se hace un enterramiento sanitario para evitar la difusión del virus y evitar que los predadores puedan diseminar. Que a su vez, claro, otras aves carroñeras, digamos, puedan contagiarse a partir de justamente hurgar en esos animales en descomposición. Por eso trabajamos en ese sentido para bajar la carga de la laguna. Para entender el fenómeno, ¿qué significa el hallazgo de 5 ejemplares con la enfermedad? Porque no necesariamente podemos concluir que hay un riesgo para toda la población aviar del país, ¿no? No, lo que sabemos, lo que es interesante es que el virus llegó a esta latitud. Entonces, tenemos que estar más alerta para que si aparece en otros lados, actuar igual que se actuó acá de forma rápida. ¿Qué significa? Que tenemos que tenemos el riesgo de esta enfermedad para las aves de nuestro país y que tenemos lo que vos leías hoy de las recomendaciones y de las exhortaciones del Ministerio en base a esto. Las aves de traspatio deben estar guardadas y encerradas para que no tengan contacto con aves silvestres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aves de traspatio? Porque capaz que no estamos tan familiarizados con el término y estamos hablando de los pollos y las gallinas, ¿no? Los pollos y las gallinas de las casas
caseros o que están a la vuelta de estancias y zonas suburbanas donde comen huevos caseros o que tienen sus gallinas en el fondo para autoconsumo. Ujú. Entonces, todas esas gallinas que están con contacto al aire libre, digamos, porque las comerciales normalmente están encerradas en galpones con malla antipájaro. Las que tienen contacto con aves silvestres tienen que estar encerradas en todo el país al día de hoy. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos la presencia de este virus y que tenemos que tratar de evitar su difusión y su propagación Así que por esa las es la, pérdidas que... Ahí va. esa es la Sí, sí, sí. recomendación principal, que estén encerradas esas aves de traspatio, Exacto. entonces, y no tengan contacto con otras aves que puedan contagiarla. De hecho, el ministerio pidió, cuando hizo el anuncio, digamos, del hallazgo, que se notifiquen nuevos hallazgos bueno, o casos sospechosos, ¿no? Dio una casilla de Sí. correo, incluso. ¿Han tenido más novedades? ¿Han recibido reportes al respecto? Sí, se están recibiendo todo el tiempo reportes y se están atendiendo. Y en el caso de que justifique por el volumen de aves o o por la especie, se hace un muestreo para ver que sea o no. Después de una tormenta siempre aparecen un montón de aves muertas, de a Ujú. una. Esas no serían lo que llama la atención. El tema es cuando llama la atención, como fue en el caso de esta operadora turística que se dio cuenta de que eso no era lo normal, ¿no? Claro. Es una mortalidad de varios especímenes bastante cerca. Bien. Decíamos, bueno, el haber decretado la emergencia sanitaria. Eh, Hay un pedido, una exhortación a que las aves traspatio permanezcan encerradas. ¿Qué facultades le otorga al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca esta declaración de emergencia sanitaria? Bueno, en principio, la disposición de dislocar gente, de atender estos casos, también el tema de liberar fondos en caso de ser necesario para atender la emergencia, y bueno, y también el llamado a la población de la colaboración, ¿no? Tanto en los reportes como en el encierro de animales, como el no mover animales que no sea necesario de un lado a otro, ¿no? Para el tema que también está dentro de las medidas del ministerio. Se suspenden las ferias con aves, ese tipo de declaraciones Ujú. o de resoluciones se hacen solo en base a una emergencia sanitaria. ¿Por qué hacemos eso? Porque si nosotros juntamos aves de diferentes orígenes en un lugar y después se hace compra de venta y se van de vuelta a otros puntos de destino, eso en el caso de una enfermedad favorecemos la dispersión. Lo que queremos es, en caso de encontrar aves enfermas, poderlas aislar y eliminar las fuentes de infección de forma rápida. Por eso la declaración de emergencia. Bien. ¿Y se le otorga alguna otra potestad en cuanto a las fiscalizaciones que puede hacer el poder sancionatorio, incluso por incumplimiento? Sí, por supuesto. Todas las medidas las resoluciones que el ministerio emite, si no se cumplen, tienen poder sancionatorio, seguro. Tanto de la resolución última de emergencia como las de fiscalización de bioseguridad de los establecimientos avícolas. O sea, todas las resoluciones que emite el ministerio tienen siempre una cláusula de poder sancionatorio. Hoy aquí en Perspectiva estamos evacuando todas las dudas que este tema puede presentar. Estamos justamente entrevistando a la doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria, Virginia Rusi, que integra la División Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hablábamos recién de que ante este panorama, bueno, se busca evitar que la enfermedad llegue al circuito comercial. Por ejemplo, que afecte concretamente a pollos y gallinas. Para ello se tomaron algunas medidas, ¿no? Como restringir, decíamos, los movimientos dentro del territorio nacional de aves domésticas. ¿Cuáles son los riesgos de que esto ocurra, de que la gripe aviar pueda llegar a las aves domésticas y de producción, verdad? Bueno, es importante, las domésticas que no están, que son de las que hablábamos hoy de traspatio, las caseras, son un vehículo para las otras, para las comerciales. ¿Cuál es el riesgo? Que afectaría muchísimo a la industria avícola. Es muy importante porque es una enfermedad con alta mortalidad en aves
y alta letalidad, significa que afecta a muchas aves de un galpón, por Ujú. ejemplo, y a las que afecta mueren, entonces trae pérdidas importantes para la industria. Por eso tenemos que tratar de evitar el contacto entre silvestres y domésticas para que no aumente la posibilidad de que llegue a galpones. A veces es Eh, complejo eso, ¿no? Pienso en muchas ocasiones las aves silvestres beben agua del mismo punto que las aves destinadas a la producción, ¿no? ¿Se puede evitar eso? ¿Qué otras medidas sí, se pueden seguir? sí, en el caso de las aves, tenemos diferentes tipos de producción. En el caso de las traspatio, que son poquitas aves alrededor de casas, en este momento tienen la obligación de encerrarlas, Ujú. para proteger tanto sus aves como las aves de los vecinos y de los establecimientos industriales. Eso es Y no fundamental. pueden tomar líquido, entonces no pueden beber No pueden compartir fuentes de Bien. agua con aves silvestres. Las aves, el agua y la comida tienen que estar en lugares reservados solo para las aves domésticas y adentro de las locaciones. No importa que sea un gallinero, se le puede poner un techo de malla sombra y la comida y la bebida en un lugar un poco más reservado. O sea que hay que cambiar la forma de producir el huevito casero en estos días hasta que el ministerio avise que se cambia esa realidad. Eso en el Había, caso de las... sí. Sí, No, perdón, sí, había sí. justo un mensaje que decía de la audiencia, Julio concretamente dice, ¿qué tiempo de restricción, pensando en quienes criamos aves para la exposición y lo que implica el tiempo de preparación? Dice, ¿por qué tiempo rige esta restricción? Bueno, eso no podemos aventurarlo ahora, eso se va a seguir monitoreando y les vamos a ir avisando. Tenemos comunicación con la gente que cría para exposiciones y tienen la posibilidad de hablar con nosotros cuando quieran, pero por el momento es hasta nuevo aviso. Bien. En el caso, ese te hablaba de estas que son las disposiciones, las aves caseras, digamos, Ujú. otras patios. Después las aves comerciales, tenemos básicamente el gran universo, son aves que se crían bajo condiciones de bioseguridad estrictas, en galpones, con malla antipájaro, con portones cerrados. A ese tipo de explotaciones son las que tenemos que cuidar mucho porque tendría un costo social importante esta enfermedad Claro. y un costo económico importante. Esas ya estamos en contacto, son la población con la que nosotros trabajamos a diario y saben que tienen que extremar las medidas de bioseguridad, cerrar los galpones, hacerlos los más herméticos posible, que no entren aves silvestres. eh, y después hay otros sistemas que están más de moda últimamente, que son la free range o de gallinas que tienen un momento de pastoreo en el día. Esas Mm. estrictamente hoy les estamos pidiendo que las encierren y que trabajen como de forma, de forma convencional, es decir, bajo Claro. las mismas estrictas medidas de bioseguridad que el resto de la población avícola, porque serían las que están en un riesgo intermedio y las que podrían vehiculizar el virus. Entonces estamos exhortando a todos esos tenedores de aves a que las encierren y trabajen de forma convencional. Claramente, lo que se quiere evitar, como decían, es la llegada a la producción comercial por el riesgo, entre otras cosas, que podría implicar y por las pérdidas que podía ocasionar, ¿verdad? En ese caso, en caso de que llegaran, ¿se deberían tomar medidas drásticas? ¿Se piensa en la eliminación de los ejemplares portadores de la enfermedad? ¿Se maneja Sí, hay un la posibilidad protocolo, de hay un decidir el protocolo de sacrificio trabajo. masivo? A ver. Exacto. Hay un protocolo de trabajo preestablecido, este, como un plan de contingencia tanto para el traspatio como en aves comerciales, y en realidad es una enfermedad que tiene una alta letalidad, entonces vamos a morir la mayoría de las aves de ese galpón y el resto también hay que eliminarlos por un tema de eliminar la fuente de infección, pero la mortalidad es muy alta. Ujú. De forma natural la mortalidad es muy alta. Claro. Sí, sí, y ahí estamos hablando de eso, ¿no? De lo que significaría para un productor, por ejemplo, tener bueno, que sus aves, que la mayoría de las aves de su gallinero, de su galpón, mueran, o bueno, claro, tener que terminar con el resto, ¿no? Eh, Sí, la idea es poder Evitar eso. intentar de que eso se evite totalmente. Estamos trabajando para que eso no pase y hay que extremar las medidas. Una vez llegado el problema lo encararemos, pero ahora trabajamos en la prevención.
Ya se advirtió de que no hay riesgo para la salud humana, pero ¿cuán probable es el contagio a un humano? ¿Y cómo podría ser esa vía de contagio? Se ha advertido por parte del Ministerio que no hay riesgo en el consumo. ¿Podemos estar completamente seguros en ese sentido? Sí, totalmente. El consumo de carne de pollo y de huevos es totalmente seguro. Esto es una enfermedad que afecta a las aves, y una vez que la ave está enferma no produce, no va a llegar nunca aves enfermas al consumo humano. Ujú. Este virus en particular, o sea que el primer mensaje es ese: hay seguridad total para el consumo de carne y huevos, no hay ningún problema. Acá tenía Después, varios mensajes de ese tipo. ¿Se puede seguir comprando y comiendo pollo con tranquilidad? con tranquilidad, no hay ningún problema. Están todas las inspecciones en plantas de faena, y los veterinarios son los eh, que están todo el tiempo en la industria, están garantizando que el pollo es seguro. Desde el punto de vista de salud humana, el riesgo mayor es el contacto con animales enfermos. Es Ujú. decir, que lejos del consumo de pollo o de huevos, el riesgo sería el contacto con estas aves silvestres que pueden estar eh, infectadas. Entonces, lo importante es no tocarlos, avisar, notificar que se hace el trabajo de monitoreo y de disposición final de los cadáveres, pero no tocarlos, no asistir a aves enfermas. este, Eso sería el punto de riesgo, solo es ese, o sea que es mínimo. Y Hay este virus en muy pocos particular, casos, ¿no? Notificados ahí de va, y contagios. este virus en particular, que es el que probablemente tenemos Ujú. nosotros en la laguna, es un virus que tiene muy poca eh, afinidad por el humano. En todo este último año, en todo el 2022, tenemos solo 2 casos en América, y los 2 casos estuvieron en contacto directo con aves enfermas. O sea que no es de riesgo para el humano en este momento. Sí tenemos que evitar la exposición para que ese virus no mute, pero no es de riesgo para el humano. Es una enfermedad o es una alerta a nivel de sanidad animal. Capaz que tenemos que separar que esto es una alerta básicamente para la población avícola del país. Ahí está, eso le iba a pedir para redondear un poco la entrevista, ¿no? Eh, ¿Qué diría? ¿Cuál es el mensaje, digamos, a transmitir para que tampoco no se generen un nerviosismo exacerbado, pero entender de qué estamos hablando y por qué por qué hay que tomar los recaudos suficientes en el caso de quienes están en contacto o quienes producen aves para justamente tomar los recaudos necesarios? Bien, básicamente, como resumen, diríamos que tenemos la presencia de un virus que no teníamos antes, a nivel de aves silvestres. Para eso lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra producción avícola con medidas de bioseguridad, que es el aislamiento de las silvestres de las domésticas como básico. A nivel de población en general, no toque aves enfermas o no toque aves muertas, y avise a los medios que hay un mail que es avesnotificaciones@mgap.gov.uy, que nosotros nos encargamos, y que se queden tranquilos que el Ministerio de Ganadería, en coordinación con otros organismos que trabajan en este tipo de eventos sanitarios, nos encargamos de lo que tenemos del trabajo de diagnóstico y de disposición final de esos cadáveres, pero que básicamente no es para alarmarse a nivel general, simplemente proteger la producción avícola del país. Bien. Tengo algunas preguntas de los oyentes. Daniel dice, no entiendo, ¿no podés tocarlo? ¿No podés tocar el ave, pero sí comerlo? Bueno, porque no son compartimentos iguales. Una cosa es una ave silvestre que aparece afectada por un virus, y otra cosa es un ave que está monitoreada por veterinarios, Claro. atendida por un productor rural, y que el ministerio está en contacto directo tanto con veterinarios como con productores. Hoy en día la producción avícola no está afectada. Ni siquiera tenemos gallinas de traspatios afectadas. Solo tenemos el manejo, y sabemos que el virus está presente en la población silvestre. Es nuestro trabajo que no llega a la producción de aves comerciales, pero hoy tenemos el consumo totalmente permitido, o sea, no hay ningún riesgo con el consumo de aves. Eh,
Le iba a hacer un par de preguntas más para cerrar. Primero, ¿cuál es la situación en los países vecinos que fueron reportando distintas situaciones de contagios? ¿Están al mismo nivel que nosotros, digamos? Específicamente por ahora lo tienen concentrado en aves silvestres el problema, o ya han visto afectada su producción doméstica o en criaderos. La última contacto oficial que tuvimos con Argentina tenían en silvestres. Eh, Después sabemos que tienen algún otro foco que están estudiando, pero ninguno ha perdido el estatus. El estatus de país libre se pierde solo si ingresa al circuito comercial. En este momento ni Argentina ni Chile han perdido el estatus de país libre, es decir, que están seguros en silvestres y en traspatios a confirmar, pero ninguno de los dos ha perdido el estatus de país libre. En el caso de Brasil no tenemos, por lo menos hasta el momento, yo no tengo confirmación de que hayan detectado la enfermedad, y Bolivia sí ha tenido casos en comerciales, en traspatios, y en silvestres no, así que estaríamos en ese estatus. Uh-huh. Paraguay tampoco ha reportado casos en este momento. Bien. Así que básicamente no tenemos pérdida en los países más cercanos, que es Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, no han perdido el estatus todavía de país libre de influenza, igual que nosotros, ¿no? Igual que nosotros, ahí está. Para entender y de vuelta tomar la correcta magnitud del tema, ¿qué significaría perder la actitud de país libre, el certificado de país libre? ¿En qué momento se pierde y qué riesgos acarrearía eso? En el caso de que apareciera en aves de comerciales, tanto parrilleros como ponedoras, productores de carne, productores de huevo, en ese caso, por el tiempo que lleve el control de ese foco, ojo que esto también es importante, se pierde esa calidad de país libre, y después nosotros nos recertificamos como país libre cuando la podamos controlar. Y bueno, básicamente perderíamos algún mercado que nosotros estamos trabajando y apuntando para que Uruguay sea un exportador de pollo a futuro. Entonces, a todos nos conviene que eso no pase. Pero básicamente tampoco es el fin, ni mucho menos. Se trabaja, se controla y se vuelve a lograr el estatus de país libre otra vez. Básicamente eso. ¿Tendremos que habituarnos a convivir con este tipo de virus? A ver, le pregunto porque veía a algunos expertos que creen que el cambio climático, por ejemplo, podría estar contribuyendo en la propagación mundial de la influenza aviar, porque altera los hábitats, las rutas migratorias de las aves silvestres. Ahí eso llevó a un cambio, ¿no? También de la propia ruta que siguen estas aves silvestres. ¿Eso qué es lo que está viendo usted y cómo podemos prepararnos de acá en adelante? Bueno, es medio prematuro todavía como para aventurar eso. Tenemos que observar, ver cómo se comporta, y me parece que es un poco prematuro aventurar a si nos tenemos que acostumbrar o no. Esta es la primera incursión del virus en estas latitudes. Trataremos de controlarlo y bueno, y después de a poco, con estudios sucesivos, veremos cómo se sigue comportando y si podemos pensar en una estacionalidad o en convivir con el virus, pero todavía es muy, muy pronto para aventurar opiniones en eso. Faltaría estudio. Ahora sí, las últimas dos, porque acaban de llegar desde la audiencia. Hay quien plantea, Julio dice, ¿y posible vacunación? ¿Se maneja eso? La vacunación, como cualquier otra estrategia, se evaluará según el comportamiento. Está disponible, hay algunas herramientas y las estamos valorando, pero hoy no está previsto. Existen y podrían ser una herramienta de control en otro escenario, no en el que tenemos ahora, que no justificaría. Bien. Pero no está cerrado ni tampoco estamos pensando en vacunar en este momento. Bien. Y Viviana pregunta, ¿las aves vienen a tomar agua del plato de mi perro? ¿Corren riesgo de contagio los animales domésticos? Y bueno, en este caso, si se puede, habría que entrar el agua. Va a depender un poco de dónde está ese oyente, en qué situación. Si me dice que está en las inmediaciones de la Laguna Garzón, le digo que el agua se la ponga dentro al perro. En el resto del país o en una ciudad donde puede ser algún
pájaro muy de acá, algún pajarito muy yo qué sé, un gorrión, un chingolo. Ujú. Hoy no es un riesgo eso. En el caso de la inmediación del sistema de lagunas, si puede tener el agua adentro, mejor. Bien, perfecto. Virginia Rusi, doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria por la Universidad de la República, integrante de la División Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Muchas gracias, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y por evacuar toda esta cantidad de consultas que teníamos y lograr dimensionar entonces el tema y de lo que estábamos hablando, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, estamos a las órdenes. Un abrazo. Un abrazo.